Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 162. Hoy te traigo a un protagonista de Puerto Rico. Si te digo su nombre real, no te va a ayudar mucho. Se llama Benito Antonio Martínez, pero quizá lo conozcas si utilizo su nombre artístico, Bad Bunny. ¿Te suena de algo? Imagino que dependerá de tu edad porque Bad Bunny es muy conocido entre los jóvenes. Se trata de un compositor y cantante que se dedica sobre todo a estilos como el reggaetón o el trap latino. Para que te hagas una idea de lo importante que es Bad Bunny, puedo decirte que en el año 2020 fue el artista latino más reproducido en Spotify, pero luego te daré más detalles sobre su vida y sobre su música. La verdad es que no sé si a mi amigo Iñaki le gusta Bad Bunny. Si tuviera que apostar, diría que no. Lo que realmente le gusta a Iñaki es ayudar a todas las personas que confían en la escuela 15TC para mejorar su español. Es lo que lleva haciendo muchos años junto a todo el equipo de la escuela. Y según me dijo el otro día, están muy contentos con este nuevo sistema de enseñanza a distancia. El motivo es muy sencillo. Gracias a las clases online pueden ayudar a muchos más alumnos, porque es más fácil aprender desde casa que viajar hasta la ciudad de León para acudir a la escuela de forma presencial, en persona. Así que de momento van a seguir con esa fórmula, con las clases online para atender a más alumnos. Por lo tanto, si estás pensando en darle un impulso a tu español, te aconsejo que te pongas en contacto con Iñaki a través del correo electrónico. Recuerda, info@15tc.es, y si quieres reservar tus clases directamente en la página web www.15tc.es. Este episodio se lo dedico especialmente a las 3 personas que se han convertido en mecenas de Se habla español en Patreon durante las 2 últimas semanas. Son Manfred, Alexander y Despina. Muchísimas gracias a los 3. Se han unido ellos, pero se han marchado otros. Así que ahora mismo hay 34 mecenas en Patreon. Os agradezco vuestro apoyo de corazón. Y también quiero aprovechar para recordarte que este mes de mayo el podcast de Se habla español cumple 7 años. La aventura comenzó en mayo de 2015 y después de tanto tiempo el proyecto sigue vivo gracias a todas las personas que escuchan cada episodio. Una de ellas es Savannah, que vive en Australia y que me ha enviado un mensaje de voz para felicitarme por este nuevo aniversario del podcast. Quiero que lo escuches porque Savannah habla muy bien en español. Aquí tienes su grabación. Hola Felipe, me llamo Savannah. Felicitaciones por el 7 aniversario de tu podcast Se habla español. Acabo de empezar a escuchar tu podcast al principios de este año y me molan mucho. He aprendido mucho a través de tu podcast. Te deseo todo lo mejor con Se habla español y muchas gracias por tu brillante trabajo. Quizá podamos encontrarnos en Madrid si consigue ir este julio. Abrazo desde Canberra, Australia. Es la voz de Savannah, a la que le agradezco mucho esta felicitación. Cuando la escuché por primera vez, se me dibujó una sonrisa en los labios, porque me encanta recibir estos mensajes. Lo he dicho muchas veces. El hecho de saber que mi trabajo le resulta útil a personas de todo el mundo me hace muy feliz. Y ojalá pueda encontrarme contigo, Savannah, aquí en Madrid en el mes de julio. Me haría mucha ilusión conocerte en persona.
Y como estamos en el mes del 7º aniversario, si a alguien más le apetece enviarme una felicitación, adelante, será un placer recibirla, escucharla y compartirla en el próximo episodio. Y ahora nos centramos ya en el personaje famoso de hoy. Como te decía al principio de este episodio, nuestro protagonista se llama Benito Antonio Martínez. Sin embargo, su nombre artístico es otro muy distinto, Bad Bunny. Nació en Puerto Rico el 10 de marzo de 1994. Solo tiene 28 años. Digo solo porque para mí es muy joven, sobre todo teniendo en cuenta lo famoso que es en el mundo de la música. El estilo con el que se dio a conocer es el trap latino o el reggaetón. La verdad es que no sé si es lo mismo o si son dos cosas distintas. No es un tipo de música que me guste especialmente, pero mis hijos sí la escuchan a veces. Por eso decía que Bad Bunny es famoso fundamentalmente entre los jóvenes. Hablando un poco de su vida, debes saber que su padre era conductor de camiones y que su madre se dedicaba a enseñar inglés como profesora. Y la verdad es que Benito, o Bad Bunny, se sintió atraído por la música desde muy pequeño. De hecho, cuando apenas tenía 5 años ya quería ser cantante. Y formó parte del coro de la iglesia hasta los 13 años. Además, según contó hace tiempo en una entrevista, le gustaba cantar en el balcón de su casa y en la calle mucha gente se paraba a escucharle. El siguiente paso lo dio cuando tenía 14 años. En ese momento empezó a crear sus propias canciones en casa. Y 6 años más tarde, en 2013, empezó a compartirlas en una plataforma que se llama SoundCloud. Uno de esos temas o canciones llamó la atención de un productor musical y le ofreció un contrato en su compañía de discos. La canción se llamaba Diles y si la buscas en YouTube verás que tiene casi 900 millones de reproducciones. Cuando lo he visto no me lo podía creer. Pues así empezó la carrera musical de Bad Bunny, gracias a esa canción que subió a SoundCloud. Pero su primer gran éxito no fue ese, sino otro tema que llevaba por título Soy Peor. Esa canción tiene 930 millones de visualizaciones en YouTube. Y si te soy sincero, a mí no me gusta mucho, pero si ha tenido tanto éxito, debe ser por algo, porque sabe cómo conectar con los jóvenes. De momento, Bad Bunny ha conseguido 2 premios Grammys y 4 premios Grammy latinos, aunque ha sido nominado en muchas ocasiones más. Su nombre es habitual en esos eventos desde el año 2017. Y para que veas lo importante que es, en 2021 entró en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que publica la revista Time. En la entrevista que vamos a escuchar, Bad Bunny habla de su niñez, de cómo empezó a crear su música y de otras cosas que le gustaban cuando era más joven, por ejemplo, la radio. Vamos a escuchar su voz y luego te cuento algún detalle de su forma de hablar. Este es Bad Bunny. Mi niñez, mano, yo diría que bien bonita, de verdad. En casa siempre fuimos bien unidos, la familia. Siempre viví con mis padres, mami, papi, mis 2 hermanos, somos 3 en casa. Y lo que tengo son recuerdos bien lindos de mi niñez, de la escuela, de las reuniones familiares, mucha fiesta familiar, mucha unión, de verdad, mucha alegría. Mi papá siempre con nosotros haciendo chistes, mami. Sí, habían cosas que me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones, pero en mi caso yo lo estaba viendo como que tan difícil, a mí me interesaba más la radio. Ya yo estaba analizando estudiar artes culinarias o algo así. ¿De verdad? ¿Cocinar? Sí, para cocinar, montar un restaurante o algo así. Yo estoy haciendo el ritmo, escribiendo como desde los 14, 13 años. Okay. Practicando todos los días. Y ese era mi hobby. Mi hobby era hacer música todos los días en mi cuarto. Ese era mi mundo. Mi mundo era hacer todos los días haciendo ritmo, escribiendo, improvisando, practicando en mi mundo, mejorando yo mismo. Hasta el día que me sintiera como que preparado. 8 años, 10 años después, yo dije, ahora es que yo
siento que yo puedo cantar o enseñar una canción a alguien. Y ahí fue que comencé a subir canciones al internet, pero antes de eso como que mi hobby no... Yo soy un chamaco tranquilo. Imagino que te habrá resultado más difícil que otras veces, ¿no? Pero eso es lo bonito de trabajar con distintos acentos aquí en el podcast. Es la manera de seguir mejorando y Bad Bunny tiene algunas características muy marcadas. Sobre todo, como sucede con las personas de Puerto Rico, nuestro protagonista convierte la R en una L cuando va en medio de una palabra o al final de una palabra. Por ejemplo, dice verdad en vez de verdad. Pronuncia recuerdos en vez de recuerdos. Y también dice cocinal en lugar de cocinar. Y eso es algo que también hace la persona que él está entrevistando. También se le escucha decir cocinal. Otra de las cosas que debes saber es que cuando se refiere a la persona que está con él, en vez de decir hermano, corta la palabra y solo dice mano. Y por último, utiliza bastante la muletilla so. Está hablando en español, pero eso lo dice en inglés. No sé si es algo habitual en Puerto Rico. Nunca he estado allí, aunque me gustaría mucho ir, por supuesto. Bueno, después de estos pequeños detalles sobre su forma de hablar, vamos a analizar ya el primer fragmento. Recuerda que le preguntan por su niñez, y esto es lo que contesta Bad Bunny. Mi niñez, mano, yo diría que bien bonita, de verdad. Mi niñez, hermano, yo diría que bien bonita, de verdad. En esta frase hemos escuchado dos detalles de los que te hablé antes. En primer lugar, en vez de decir hermano, se come el principio de la palabra y solo se entiende mano. Y luego, en lugar de pronunciar de verdad, Bad Bunny dice de verdad. Así hablan las personas nacidas en Puerto Rico. Creo que estas cosas pueden complicar un poco la comprensión de lo que cuenta, pero para eso estamos aquí, para ir avanzando poco a poco en el camino del aprendizaje. En cuanto al vocabulario de esta primera parte de la entrevista, poco que añadir. Es bastante simple. Le preguntan por su niñez y él dice que fue bien bonita. Bad Bunny tiene buenos recuerdos de cuando era niño. Y por supuesto, cuando dice hermano, se refiere al entrevistador, al periodista que le ha hecho la pregunta. No son hermanos, pero ya sabes que esa palabra se utiliza en el lenguaje informal, sobre todo en algunos países latinos. Aquí en España no la usamos. Nosotros utilizamos otra distinta, tío. ¿Qué pasa, tío? Ellos dirían, ¿qué pasa, hermano? Pero en ambos casos se usa para referirnos a la persona con la que estamos hablando. Vamos a pasar al segundo fragmento, donde continúa hablando de la primera etapa de su vida, o sea, de su niñez. En casa siempre fuimos bien unidos, la familia. Siempre viví con mis padres, mami, papi, mis dos hermanos, somos 3 en casa. En casa siempre fuimos bien unidos, la familia. Siempre viví con mis padres. Mami, papi, mis 2 hermanos, somos 3 en casa. Bueno, en realidad son 5 en casa. Bad Bunny, sus 2 hermanos y sus padres. Él los llama mami y papi. Esta es otra diferencia con respecto a la manera de hablar de los españoles. Aquí no es habitual que una persona adulta llame mami y papi a su madre y a su padre. Lo normal es decir mamá y papá. Lo de mami y papi lo utilizan los niños, pero dejan de hacerlo cuando crecen. Y debes saber una cosa más. En personas de mi generación es muy habitual decir mamá y papá, no mamá y papá. En mi caso, la sílaba fuerte es la primera, mamá y papá. Yo nunca he llamado mamá a mi madre. Yo soy el pequeño de la familia y cuando empecé a hablar repetía lo que decían mis hermanas y ellas siempre decían mamá y papá. Esto ha evolucionado mucho porque mi madre hablaba de usted a su propia madre, a mi abuela. Mi madre no decía mamá y tampoco mamá, sino madre y siempre de usted. Por ejemplo, madre, ¿quiere comer ya? O madre, ¿le apetece dar un paseo?
siempre de usted. Ese tratamiento hacia los padres ha ido cambiando mucho con el paso de los años. Afortunadamente, ahora es todo más familiar, más cariñoso, aunque en algunos casos también se ha perdido mucho el respeto hacia la figura de los padres. Pero bueno, esa es otra historia que no tiene nada que ver con Bad Bunny. Él dice que los miembros de su familia siempre fueron bien unidos. Y aquí, bajo mi punto de vista, debería haber utilizado el verbo estar, no el verbo ser. Se dice: la familia siempre estuvo o siempre ha estado bien unida. Otra cosa sería darle la vuelta a la frase. Entonces, sí tendríamos que usar el verbo ser. Siempre hemos sido una familia bien unida. Venga, pasamos al tercer fragmento. Y lo que tengo son recuerdos bien lindos de mi niñez, de la escuela, de las reuniones familiares, mucha fiesta familiar, mucha unión, de verdad. Y lo que tengo son recuerdos bien lindos de mi niñez, de la escuela, de las reuniones familiares, mucha fiesta familiar, mucha unión, de verdad. En este fragmento también tenemos varios ejemplos del cambio de la R por la L, como en recuerdos o verdad. Pero imagino que eso ya lo tienes bajo control, ¿no? Cuando habla precisamente de sus recuerdos de la niñez, emplea el adjetivo lindos. Bad Bunny tiene recuerdos bien lindos de la escuela y de las reuniones familiares o fiestas familiares. Ese adjetivo tan bonito se utiliza muy poco aquí en España y es una pena porque me parece precioso. Nosotros solemos decir simplemente bonitos, recuerdos bonitos, pero me gusta más recuerdos lindos, porque le da un toque mucho más cariñoso, ¿no te parece? Esto lo he hablado muchas veces con otras personas. Siempre me ha parecido que el vocabulario de los países latinos es más rico, más variado que el nuestro, que el de España. Y también me resultan más educados a la hora de hablar. A lo mejor es una impresión equivocada por mi parte, pero tengo esa sensación. Bueno, volviendo a Bad Bunny, el cantante insiste en que una de las características más importantes de su familia era y es la unión que existe entre ellos. La unión y algo más que nos cuenta en el cuarto fragmento. Mucha alegría, mi papá siempre con nosotros haciendo chistes, mami. Mucha alegría. Mi papá siempre con nosotros haciendo chistes. Mami. Como acabas de escuchar, aquí utiliza esa muletilla en inglés. Ya digo, nunca he estado en Puerto Rico y no sé si se trata de algo habitual en ese país, pero Bad Bunny lo hace con bastante frecuencia. Pero lo importante de la frase está al principio, cuando destaca la alegría de su familia. Y pone el ejemplo de su padre, que siempre estaba haciendo chistes. Los chistes se hacen, se dicen o se cuentan. Podemos utilizar los tres verbos: hacer, decir o contar un chiste, que es algo gracioso. Hace ya muchos años hubo un programa de chistes en una cadena de televisión aquí en España que tuvo un éxito enorme. Había varios humoristas o cómicos contando chistes como si fuera una competición entre ellos. Y lo veían millones de personas cada semana. Pero ya no hay ningún programa de ese tipo. En los últimos años, lo que está de moda son los programas de monólogos. Pero en España siempre ha habido más tradición de chistes que de monólogos. Bueno, el caso es que el gracioso de la familia de Bad Bunny era su padre. Al menos eso es lo que dice el artista. Y en el quinto fragmento cambia un poco de tema. Deja de hablar de su familia para contarnos las profesiones que le gustaban a él en aquella época, cuando aún no sabía que iba a convertirse en un cantante famoso. Sí, habían cosas que me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones, pero en mi caso yo lo estaba viendo como que tan difícil, a mí me interesaba más la radio. Sí habían cosas que me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones, pero en mi caso yo lo estaba viendo como que tan difícil, a mí me interesaba más la radio. Por lo tanto, a Bad Bunny le gustaba todo lo relacionado con las comunicaciones, aunque reconoce que lo veía muy difícil,
que le parecía una carrera muy difícil. Y luego añade que sobre todo le interesaba la radio, trabajar en el mundo de la radio. Eso era lo que tenía en la cabeza cuando era pequeño. En definitiva, lo que quiere decir aquí es que si no hubiera tenido éxito con la música, probablemente se habría dedicado a la radio, porque eso era lo que más le gustaba. Sin embargo, también tenía otras alternativas, otras opciones de cara al futuro. Y puede que te sorprenda, porque lo que nos cuenta en el sexto fragmento no tiene nada que ver con la música. Ya yo estaba analizando estudiar artes culinarias o ¿De algo verdad? así. ¿Cocinar? Sí, para cocinar, montar un restaurante o algo así. Yo ya estaba analizando estudiar artes culinarias o algo así. ¿De verdad? ¿Cocinar? Sí, para cocinar, montar un restaurante o algo así. En este fragmento también hemos escuchado la voz del periodista y también transforma la R en una L en palabras como beldad o cocinal. Pero vamos a lo importante, a lo que nos dice Bad Bunny. En un momento de su juventud se planteó la posibilidad de estudiar artes culinarias. El adjetivo culinario o culinaria se refiere a la cocina. Por ejemplo, una receta culinaria, una receta de cocina, para cocinar un plato determinado. Así que artes culinarias son artes de la cocina, es decir, aprender a cocinar de forma profesional. Eso es lo que estaba analizando Bad Bunny antes de triunfar en la música. Y añade que tenía pensado montar un restaurante. Aquí el verbo montar puede cambiarse por abrir. Abrir un restaurante o montar un restaurante es lo mismo. Y se aplica también a cualquier negocio. Voy a montar una tienda para vender teléfonos móviles. Voy a montar una empresa de muebles. Montar o abrir. En ese contexto puedes usar ambos verbos. Seguimos avanzando. En el séptimo fragmento nos da más información sobre sus esfuerzos por convertirse en un creador de música. Yo estoy haciendo el ritmo, escribiendo como desde los 14, 13 años, practicando todos los días, y ese era mi hobby. Mi hobby era hacer música todos los días en mi cuarto. Yo estoy haciendo el ritmo, escribiendo como desde los 14, 13 años, practicando todos los días, y ese era mi hobby. Mi hobby era hacer música todos los días en mi cuarto. Ya sabes que el cuarto es la habitación. Hay personas que utilizan cuarto y otras habitación. Por ejemplo, cuarto de invitados o habitación de invitados. A mí me encantaría tener un cuarto de invitados en casa. Lo usaría para grabar los vídeos del canal de YouTube, porque es complicado hacerlo en el salón de casa, con la mesa, las sillas, el sofá y todas esas cosas. Pero bueno, lo hago, que es lo importante. Cuando una persona tiene ilusión por hacer algo, encuentra soluciones para cualquier dificultad que surja. Volviendo a Bad Bunny, aquí nos cuenta que lleva escribiendo canciones, haciendo ritmos, desde los 13 o 14 años. Dice que ese era su hobby. ¿Recuerdas algún sinónimo de la palabra hobby? Podemos usar afición, pasatiempo, entretenimiento. La afición o el pasatiempo de Bad Bunny era hacer música en su habitación todos los días. Se encerraba ahí dentro durante horas y experimentaba con ritmos y letras. Sigue ofreciendo más detalles en el octavo fragmento. Ese era mi mundo era hacer todos los días haciendo ritmo, escribiendo, improvisando, practicando en mi mundo, mejorando yo mismo. Ese era mi mundo. Mi mundo era hacer todos los días haciendo ritmos, escribiendo, improvisando, practicando en mi mundo, mejorando yo mismo. Era algo que hacía sin la ayuda de nadie, y eso es lo que me parece más difícil. Entiendo que él aprendió de manera autodidacta. Una persona autodidacta es la que aprende por sí misma, con sus propios medios, sin la ayuda de ningún maestro o profesor. Ese fue el caso de Bad Bunny. Ese era su mundo, como él mismo reconoce. Pasaba horas y horas en su cuarto escribiendo canciones, haciendo ritmos, improvisando y practicando.
quería mejorar y la única forma de hacerlo era esa, dedicarle todo su tiempo libre a la música. Y no fue un camino ni sencillo ni rápido, porque tardó mucho tiempo en ver los resultados. Es lo que nos cuenta en el 9º fragmento. Hasta el día que me sintiera como que preparado, 8 años, 10 años después, yo dije, ahora es que yo siento que yo puedo cantar o enseñar una canción a alguien. Hasta el día que me sintiera como que preparado. 8 años, 10 años después, yo dije, ahora es que yo siento que yo puedo cantar o enseñar una canción a alguien. O sea, Bad Bunny estuvo trabajando en su cuarto durante 8 o 10 años sin enseñarle sus canciones a nadie. No dejaba que nadie escuchara los ritmos que estaba creando. Pensaba que no era lo suficientemente bueno como para compartirlo con otras personas. Y cuando pasó todo ese tiempo, 8 o 10 años después de empezar a crear música, entonces sintió que ya estaba preparado, que había terminado el proceso de aprendizaje y que estaba listo para cantar delante de otras personas o para enseñar sus canciones a alguien desconocido. Por eso digo que el camino no le resultó nada fácil a Bad Bunny. Estar encerrado en una habitación durante tanto tiempo sin saber si el resultado va a ser bueno tiene mucho mérito. Y esa fuerza de voluntad le ha llevado al éxito. Con independencia de su estilo musical, que no me gusta mucho, ya lo sabes, siempre me alegro cuando alguien consigue su objetivo después de un gran esfuerzo. Creo que el trabajo siempre debería tener una recompensa. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que intento inculcarles a mis hijos. Que se esfuercen, que trabajen, que en la vida nadie te regala nada. Sobre todo a personas normales como nosotros. Creo que es el único camino para conseguir nuestro objetivo. Y aún así, hay veces que le dedicamos mucho tiempo a algo y no llegamos a alcanzar la meta. Pero bueno, mientras trabajas por tu ilusión, estás motivado y eso es muy importante. Estamos ya en el 10º y último fragmento donde cuenta el último paso para convertirse en un cantante famoso. Y ahí fue que comencé a subir canciones al internet, pero antes de eso como que mi hobby no... Yo soy un chamaco tranquilo. Y ahí fue que comencé a subir canciones al internet. Pero antes de eso, como que mi hobby no... Yo soy un chamaco tranquilo. Un chamaco es un niño o un chico. Se trata de una palabra que no se usa en España, pero que es muy habitual en algunos países latinos. Bad Bunny dice que es un chico tranquilo, son sus últimas palabras. Pero antes nos cuenta que después de 8 o 10 años encerrado en su habitación creando música, fue entonces cuando empezó a subir canciones a internet. Como te explicaba al hablarte un poco de su vida, Bad Bunny utilizó una plataforma que se llama SoundCloud para compartir su música en internet. Por cierto, como te he dicho en otras ocasiones, en España no usamos el artículo antes de la palabra internet, pero en América sí lo hacen. Ellos dicen subir canciones al internet y nosotros subir canciones a internet. Puedes decirlo como más te guste. Si tu lengua materna es el inglés, seguro que te resulta más natural usar el artículo, pero es lo mismo. Entonces Bad Bunny empezó a compartir sus canciones y en ese momento un productor musical se fijó en él y le ofreció un contrato. Ahí cambió completamente su vida, pero antes había estado trabajando sin parar durante mucho tiempo. Vamos a escuchar sus palabras una última vez para que puedas comprobar si ahora lo entiendes todo. Deja lo que estés haciendo y concéntrate durante un minuto en las respuestas de Bad Bunny. ¿Podemos empezar ya? ¿Sí? Pues aquí lo tienes. Mi niñez, mano, yo diría que bien bonita, de verdad. En casa siempre fuimos bien unidos, la familia. Siempre viví con mis padres, mami, papi, mis 2 hermanos, somos 3 en casa.
Y tengo lo que tengo son recuerdos bien lindos de mi niñez, de la escuela, de las reuniones familiares, mucha fiesta familiar, mucha unión, de verdad, mucha alegría. Mi papá siempre con nosotros haciendo chistes, mami. Sí, habían cosas que me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones, pero en mi caso yo lo estaba viendo como que tan difícil, diablo, a mí me interesaba más la radio. Ya yo estaba analizando estudiar artes culinarias o algo verdad? así. ¿Cocinar? Sí, para cocinar, montar un restaurante o algo así. Yo estoy haciendo el ritmo, escribiendo como desde los 14, 13 años, practicando todos los días, y ese era mi hobby. Mi hobby era hacer música todos los días en mi cuarto. Ese era mi mundo era hacer todos los días haciendo ritmo, escribiendo, improvisando, practicando en mi mundo, mejorando yo mismo, hasta el día que me sintiera como que preparado. 8 años, 10 años después, yo dije, ahora es que yo siento que yo puedo cantar o enseñar una canción a alguien. Y ahí fue que comencé a subir canciones al internet, pero antes de eso como que mi hobby no... Yo soy un chamaco tranquilo. Perfecto, pues ya estamos terminando el episodio de hoy. Recuerda que durante este mes de mayo estamos celebrando el 7º aniversario del podcast, así que espero tus mensajes de felicitación para incluirlos en el próximo episodio. Sería muy bonito tener 4 o 5 mensajes dentro de 2 semanas. Te animo a que grabes uno justo cuando acabe este episodio. Así no se te olvida. Y si no te apetece, no pasa nada. Lo importante es que sigas al otro lado escuchando estos episodios. También es una manera de apoyarme, al igual que convertirte en mecenas de Patreon. Mucha gente me dice que no entiende cómo es posible que solo tenga 34 mecenas en esa plataforma. La verdad es que no lo sé, a mí también me parecen pocos, pero seguiré trabajando para que ese número continúe creciendo poco a poco. Te dejo todos los enlaces directos en la descripción de este episodio, al igual que la dirección de correo electrónico para que me envíes tu felicitación. Y ya sabes que puedes descargar la transcripción gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Yo me marcho ya, te espero el miércoles en el canal de YouTube con un nuevo vídeo. Ha sido un placer y muchas gracias por estar ahí. Adiós.